Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Agenda de Extinción Arcade. Y bueno, pues estamos aquí en un nuevo formato, un pequeño experimento que queremos realizar aquí con mis compañeros presentes. En primer lugar, saludo a mi amigo Simerio, señor Carlos Moreno. ¿Cómo me le va? ¿Qué tal todo? Señor Diego Reyes, filólogo de la Universidad Nacional, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo me lo ha tratado la vida, señor Moreno? Digamos que bien, no tan mal como a nuestro amigo Fran Castiglione, pero pues cualquier cosa es mejor que la vida de Frank No, pero Castle. es que mire toda esa bala, mire todas esas calaveras, mire esa gente sufriendo, Dios mío. Señor arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia, Alejandro Penillos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y creo que esto se puso denso. Qué atmósfera tan oscura, pero qué juego tan emocionante. Sí, es realmente una joya. Para algunos oculta, realmente yo puedo decir que yo conocí este juego relativamente hace poco, así como muchos otros que hemos estado explorando. Y pues no hay mejor noche que esta como para hacerle honor a no solo al juego, sino también a la historia del personaje que vemos en pantalla haciendo giritos y que ahorita tenemos un primerísimo plano. No sabía que su apellido era Castiglione, yo pensé que era Castle. No, es Castiglione. Y también aquí vemos en pantalla al otro personaje que aparece, eh, alguien que hoy en día pues se le conoce con tez diferente, ¿no? Pero pues bueno, también vamos a hablar de eso en un momentico, el señor Nick Fury, agente de Shield. Nicholas Joseph Fury. Vea pues, bien, aquí tenemos una pequeña ficha. Uy, ya alguien gastó, alguien Bueno, está ¿quién trajo colatudo moneditas? hoy. ¿Quién trajo moneditas? ¿Quién trajo moneditas? Oiga, pero esperen, Aquí, cálmense. ¿Quién aquí estaba, el que está aquí se quién se juega. puso grueso? ¿Quién es el de las monedas? No, yo llegué acá para a ver qué es lo que está sucediendo. Y bien, tenemos entonces este juego de Punisher, juego del año 1993, 32 añitos tiene este juego. Ahorita vimos precisamente el logo de la legendaria productora de videojuegos Capcom, es un juego de ellos, tanto hecho como distribuido. Como ya lo dije, es un juego del 93 y ya aquí podemos ver en la primera pantalla qué tipo de juego es, una especialidad en los arcades o maquinitas, como solíamos llamarlos nosotros. Este de que ahora la gente le dice yo contra el barrio, yo nunca había escuchado ese término hasta hace algunos años, para mí siempre fue beat 'em up, que creo que lo saqué de la revista Club Nintendo, me imagino, no sé Es que de creo dónde que habrá es un salido. término más utilizado como en España. En España sí es como bastante conocido ese yo contra el barrio. Pero pues nada, aquí era básicamente juego tipo Final Fight o juego de arcade. Nosotros lo conocíamos como juegos de arcade. Ese yo contra el barrio realmente yo tampoco, para mí es reciente ese término. Bueno, sí, exactamente. Juegos de arcade de este tipo hay muchísimos. Digamos que el referente, ya uno lo mencionó el señor Moreno, es Final Fight. Pero pues este juego tiene una particularidad y es que salió en 1993 y pues bueno, salió en 1993 por estos lares y en ese año también salió un tal Cadillacs y Dinosaurios, ¿no? Juego que de pronto después también estaremos revisando en esta nueva sección de nuestro podcast. Entonces, eso yo no lo viví. Cadillacs y Dinosaurios fue un juego que llegó acá, fue una revolución, mejor dicho, estaba en todo lado. Este juego no llegó, yo nunca lo vi, yo nunca vi una maquinita, no decía, pues yo no decía arcade en esa época ni Arcadia, yo les decía maquinitas, yo nunca vi este juego, pero sí me imagino los salones en los cuales estaba tanto Cadillacs y Dinosaurios, que salió inclusive antes que este, porque Cadillacs y Dinosaurios salió en el 93 por estos lares, pero en Japón ya desde el año anterior, en el 92, se estaba pues, bueno, ya estaba en los salones, ¿no? Ya era muy conocido. Pero bueno, no me voy a desviar del tema. Sí, tenemos este juego. Vemos algunas cosas clasiquísimas de los beaten ups. Por ejemplo, el hecho de que los personajes no se puedan agachar. Porque pues igual el movimiento es como un scroll de arriba hacia abajo. Hay un botón de salto, hay un botón de golpes. Es un juego muy básico a comparación de otros beaten ups que conocemos. Acá solo hay dos botones y con esos dos botones se pueden hacer combos, se pueden hacer especiales.
Entonces es un juego que, en mi opinión, va directo al grano. De hecho, hemos estado hablando que menos de 5 minutos y ya estamos en el primer jefe, ¿no? Primer jefe Vemos que viene de los cómics. Chester Chef Scully. Este Ok, personaje bien. apareció en The Punisher número 22 y es creado por Mike Baron y Eric Larsen. Es un matoncillo, ningún personaje relevante, pero pues es muy interesante como desde el principio, en las primeras imágenes de carga pudimos ver adaptaciones de imágenes del cómic de Jin Lee. Y pues este personaje también es de la época de los cómics, del primer volumen de los cómics. Entonces empezamos a ver personajes interesantes aquí. Una de Como... las cosas, Perdón, señor. perdón, yo no quiero dejarlo pasar, pero como dicen por ahí, esto es llegando y excitando, porque tal vez sea la primera vez que se menciona a Eric Larsen en este podcast, pero es una de esas grandes estrellas del cómic norteamericano que en su momento fue de aquellos que fundó la independiente en su momento Image, pero que tuvo un maravilloso paso por el cómic de Spider-Man. Y pues su cómic de Actor Savage Dragon es uno de los que más ha durado desde que se empezó a publicar. Y no dejemos de lado el primer ajusticiamiento en el primer villano, el primer subjefe, como dijo Diego. Punisher lo remata, o sea, lo interrogan y lo matan. Entonces aquí es bien interesante ver como el tono que tiene el juego. Pues en los cómics de Punisher, como ya, pues ya no habíamos hablado de eso, del personaje de Frank Castle. De hecho, al inicio del juego podemos ver su historia, que es curioso que la historia del personaje básicamente no ha cambiado, prácticamente no ha cambiado. Obviamente se han modificado un par cosas, lo han intentado quitar la calavera, lo han intentado adaptar a tiempos más actuales, pero la historia del personaje básicamente sigue siendo la misma. Y siempre ha sido un personaje como para adultos, siempre ha sido un personaje oscuro, siempre ha sido un personaje violento. Inclusive en una época lo intentaron volver un ángel vengador con poderes mágicos y todo eso. Nada de eso funcionó. Siempre cuando el personaje más brilla es cuando más lo vemos en el ambiente urbano, generalmente interactuando con Daredevil o con Spider-Man. De hecho, pues obviamente como... Bueno, obviamente no lo hemos dicho, pero el personaje aparece en las páginas de Spider-Man, pero siempre ha sido un gran secundario, pero también ha brillado muchísimo en sus series principales. Sí, entonces precisamente aquí nuestro amigo, el arquitecto, tomó las riendas de tremendo personaje. Yo estoy jugando con Nick Fury, yo soy el segundo jugador esta vez pues bueno, ya hemos visto algunas características del juego. Bueno, Nick Fury, agente de SHIELD, sí, perdón que estaba pasándolo muy por alto, ya habíamos dicho algunos daticos de Frank Castle, pero pues sí, como ya lo mencioné hace un ratico, vemos entonces la apariencia de esta época. Repito, es un juego del año 93 que tenía Nick Fury, que hoy en día pues ya lo conocemos o lo identificamos de una forma pues un poco distinta, ¿no? ¿Quién es Nick Fury? ¿Qué hace? ¿Qué es SHIELD? ¿Alguien podría colaborarme con eso? ¿Alguien en la sala tiene información ¿Alguien por acerca ahí? de Nick Fury? ¿Algún doctor en la sala? No, mire que Nick Fury es muy interesante porque es un personaje creado en 1963 y fue creado por la dupla de Stan Lee y Jack Kirby. Nicholas Joseph Fury debutó como sargento del ejército estadounidense en la Segunda Guerra Mundial, pero rápidamente en 1965 se volvió el James Bond de Marvel. Volvió un agente secreto con Steranko, nos contaron muchas historias psicodélicas, entonces es un personaje muy, muy querido. Entonces, algo que pues la gente dirá, bueno, actualmente no creo que haya alguien que no conozca a Punisher. Ha tenido múltiples películas, ha tenido una serie de televisión exitosa, ha aparecido en otras series de televisión, pero es extraño, o pues me imagino que para la gente que no está como integrada en el mundo de los cómics, es extraño ver a este Nick Fury blanco con un parche en el ojo fumando puro, y pues es que de hecho este es el Nick Fury original. Lo que pasó fue que durante una saga que se llama Original Sin, decidieron como acoplar el universo hay un universo que se llama el universo Ultimate.
que es donde venían contando historias de un universo paralelo, y ahí fue la primera vez que vimos a este Nick Fury de tez morena, así decirlo, muy parecido a Samuel L. Jackson. Después, cuando se creó el universo cinematográfico Marvel, decidieron como que no, vamos a traer al Nick Fury de las películas a los cómics. Entonces decidieron cambiarle la etnia al personaje, pero para no hacer un retcon, lo que hicieron fue decir no, el Nick Fury moreno es el hijo del Nick Fury original. Entonces el Nick Fury moreno es el Nick Fury Jr. Y lo que hicieron fue que en esa saga, como les venía diciendo, de Original Sin, mataron a The Watcher, que era como el vigilante. Él ha aparecido en algunas películas del universo Marvel, y el Nick Fury original tomó su rol de vigilante. No quisiera pasar por delante, ya que derrotaron a este personaje, el robot. Este personaje viene de las páginas del Doctor Doom. Entonces es algo que nadie sabe de este personaje. El Quartrite o el robot de Doom son personajes muy conocidos dentro de la Latveria o dentro de las páginas del Doctor Doom. No sabemos, porque eso no se explora en el lore del juego, si es un préstamo que le hizo directamente el Doctor Doom al personaje. Pues no sé, aquí todavía no se ha revelado quién es el villano principal de la saga. Pero como les digo, estos personajes son bastante conocidos por ser los guardias del Doctor Doom. ¿Y qué iba a decir yo? Bueno, precisamente en lo que acaba de mencionar el señor Moreno. Pues bueno, sí, o sea, según pues lo que es el lore, que llaman por ahí, el lore de los cómics, entonces sí, son dos personajes totalmente distintos, lo que pues comúnmente se ha visto en las películas del universo cinematográfico de Marvel. Pues bueno, sí, el inigualable Samuel L. Jackson. Digamos que lo único que yo podría decir al respecto, pues quitando a un lado de esa historia de origen, es que sí, o sea, Nick Fury siempre fue el James Bond de Marvel. Un personaje muy, muy único, pues bueno, haciendo obviamente no solo como un homenaje a lo que se veía en el cine de espías para esa época, pero pues bueno, inició como con esta onda de ese tipo de cómics, de ese tipo de historias. Y pues bueno, ya el Nick Fury que me presentaron en el universo cinematográfico de Marvel, pues era más, un agente de oficina, ¿no? No le pusieron como ese aspecto como de espía, aunque pues bueno, yo no he estado muy familiarizado con lo último. Se lo quisieron dar más adelante, porque acordémonos que él tiene como una miniserie, o hay una serie en la que tiene como su aspecto de espía, pero es que en el universo Marvel nunca ha sido como bien retratado esa parte. Entonces ha muerto, ha aparecido, como que está, no está. Pero realmente Nick Fury no ha tomado ninguna trama relevante dentro de la historia. Y de hecho, pues algo que teníamos que decir es que pues no es el único Nick Fury que hemos visto en la gran pantalla. O en la gran pantalla o en la pequeña pantalla. Entonces, el señor Diego Reyes me podría decir qué otro famoso actor, o famoso en nuestra época, yo creo que ya la gente no tiene ni idea quién es, sino por sus cameos en las películas de Bob Esponja. ¿Quién más hizo de nuestro querido Nicolas Joseph Fury? Es que es muy interesante eso porque, pues bueno, a Punisher, a Frank Castle, sí lo han interpretado múltiples actores. Pues bueno, tampoco son tantos, pero pues son muchos más, al menos el doble de número de los que han interpretado a Nick Fury, ¿no? Sí, Nick Fury, pues bueno, sí, el que conocemos es Samuel L. Jackson, pero pues a finales de los 90 hubo cierto proyecto para televisión, sí, o sea, una especie de serie que se pensaba iniciar, y para ello se filmó pues fue una película, ¿no? Una película para formato casero, en la cual, pues sí, Nick Fury era el protagonista y nadie más ni nada menos que Mitch Buchanan, también conocido como David Hasselhoff o Michael Knight. Pues bueno, el nombre es David Hasselhoff, ¿no? Somos muy viejos. No creo que nadie sepa quién es Mitch Buchanan, ni Michael Knight, peor. Bueno, y pues para que luego se peguen una investigadita las personas que nos están oyendo y viendo. Sí, David Hasselhoff, que es también en Marvel se le hizo su justicia, se le hizo su homenaje en Guardianes de la Galaxia. ¿Cómo era? Sardu Hasselhoff, ¿era que se les llamaba? Sí, no me acordaba de eso. Me acabo de traer un recuerdo, no recordaba esa parte. Claro, exactamente, sí. Y que tiene una aparición estelar en un video musical protagonizado por los Guardianes de la Galaxia.
Con tremendos cosplays, cospobres, no sé cómo llamarle, pero bastante pegadiza esa canción. Oiga, no, Sí, pero es que hay que decir que Hasselhoff, gran cantante. Yo me acuerdo la canción que hizo para Kung Fury, esta True también película Survivor. para YouTube. True Survivor. Qué buena canción, qué buena canción. Y vean, de hecho, me vieron acá darle muenda a un karateca, pero bueno, digamos, sí, gran canción, gran canción. no, y recordemos quién estuvo cantando encima del muro de Berlín cuando lo tumbaron. El que estuvo ahí cantando fue nuestro amigo Hasselhoff. O sea, Hasselhoff ha sido bien importante, pero pues ya la gente pues, se vuelve como todo, personajes irrelevantes para la actualidad. Bueno, igual a mí sí se me No hace creo, no creo. injusto dejar de mencionar que tuvo su papel estelar en Guardianes de la Bahía y Gran conduciendo serie, cierto carro de color negro. gran carro. Claro, Kit. El hecho es Tengo que dato, sí, tengo dato. han Tengo sido, dato ay, perdón. importante. Bone Breaker. Este personaje apareció, este personaje es de X-Men. Este personaje debutó en Uncanny X-Men 299 de la mano de nuestros queridos amigos Chris Claremont y Mark Silvestri. Entonces, El amigo. es interesante este personaje. De hecho, este personaje apareció en la serie animada de los 90 también. Entonces, Uy, no me Bone acuerdo. Breaker es miembro fundador de los Reavers, que son una serie de mercenarios cibernéticos australianos que están dedicados al saqueo, terrorismo y a la caza de mutantes. Entonces, es interesante ver a este personaje aquí como mercenario en el universo de Punisher y de nuestro querido amigo Nick Fury. Yo quiero mencionar algo acerca de lo que hemos visto aquí en el gameplay y muchas gracias por la contextualización con estos jefes. Y es que lo vimos, bueno, nosotros derrotamos a un personaje que era el más poderoso hasta ese momento en un bus. Pero alguna característica que tienen estos beaten up, y lo vemos mucho en Kylax y Dinosaurios, en Final Fight, que tal vez es como el principal referente del género, es que una vez avanzamos los primeros escenarios, ya los jefes se convierten en un enemigo más, porque pues realmente nuestro personaje está adquiriendo como mejores habilidades y pues nosotros también como que tenemos más destreza. Y otra cosa con este jefe que estamos viendo aquí, que sucede es que ustedes nos ven casi que cabalgando este juego mientras hablamos y podrían decir que es fácil, pero una forma que escogieron los desarrolladores para nivelar esa dificultad es hacer que los jefes tengan ataque hacia atrás, lo cual se me hace bastante rabón, pero bueno, es una forma de nivelar esa dificultad. O sea, prácticamente como este carro haciendo ataques en reversa y algunos otros dando patadas hacia atrás como si fuera un caballo, se me hace bastante injusto. Oiga, ¿y nadie ha muerto? Aquí me dejaron como el niño con el control desconectado esperando que alguno de los dos suelte el control, Yo ya, mirándolos jugar. yo ya he Ah, metido varias hombre. moneditas, tranquila. Ah, bueno, entonces ya saben, el que muere derrota control. Porque yo también quiero jugar. Lo que iba a decir yo era, volviendo al tema, sí, entonces han sido dos los actores que han encarnado a nuestro querido agente del ojo, del tuerto, no sé, el del parche, sí, que pues hoy en día ya es una figura muy importante en lo que es el alto mando de Shield. Entonces teníamos a Eddie Hasselhoff a finales de los 90, también con el parche. Y pues hoy en día tenemos a Samuel L. Jackson reencarnándolo, perdón. Y pues por otro lado, Re, como ya re, lo re. dije, como ya lo mencioné hace un rato, pues ya hay, son muchos más, el doble, el número de actores que han tomado las riendas, se han puesto la camiseta con la calavera gigante. En primer lugar, pues tenemos a nadie más y nada menos que al señor Dolph Lundgren, Iván Drago, para muchas personas, ¿no? Él Soldado fue la primera persona Universal. que... Ajá, sí, exactamente, el enemigo, el que normalmente hacía de papeles de enemigo, ¿no? Y pues Película fue que un... nunca he visto. Nunca he visto Sí, Soldado Universal. no, ¿en serio, señor Moreno? Nunca he visto Soldado Universal. De Fuertes hecho, Wow, declaraciones, fuertes sí, no, declaraciones. lo bastante. digo aquí sin miedo. Nunca he visto Soldado Universal.
De ¿Algún motivo en hecho, específico? también O voy a hacer sea, otra confesión. No soy muy fanático de las películas de Van Damme. Uy, pero al menos debe haber una, o sea, deporte No, sí, sangriento he es visto, deporte ok, sangriento. claro, pero eso no Ok. quiere decir, o sea, no soy fanático, pero pues sí he visto, pero si tuviera que ver Soldado Universal, tal vez la vería por el morbo, pero no me llama mucho la atención el cine de Van Damme. Ve, señor Moreno, muy interesante eso, ¿no? Entonces es más schwarzenegguista. No, es que curiosamente también por esa época, ya que venimos a retrotraer un poquito lo que veníamos epa, hablando del epa. Punisher, de esta época setentera y ochentera, a mí el cine, a mí me gusta más el cine un poco más urbano, o sea, el cine de Charles Bronson, todo lo que veíamos de Dirty Harry. Punisher bebe muchísimo de esos vigilantes urbanos y a mí personalmente me gustaba más ese tipo de películas. Entonces, pues obviamente la ciencia ficción, soldados y todas estas películas de karate, pues siempre han sido bien interesantes, pero si a mí me ponen un Dirty Harry con un soldado universal, me voy a quedar toda la vida viendo películas de pistoleros entrados en años. No, esas distopias Pues, tienen lo señor Moreno. suyo y se las recomiendo, pero podemos seguir con la charla. Sí, bueno, tampoco Soldado Universal no es que sea la película, no, tampoco. Pero bueno, en fin, entonces sí, Dolph Lundgren fue la primera persona que encarnó en la pantalla grande a Frank Castle. En una película pues muy de bajo presupuesto, no muy digamos como memorable, ¿no? Que digamos, ¿sí? De hecho, Eso yo me fue, enteré muchísimo tiempo después, o sea, primero que todo no se llamó aquí el castigador y segundo que todo, pues la época que les daba vergüenza parecerse a los cómics y pues es que sin calavera no hay Punisher, sin sombrero no hay vaquero, sin calavera no hay Punisher. ujú, correcto. Y estamos hablando de Uy, algo de final, y pasito. No le pegue al niño, por yo favor. quería mencionar que Sí, aquí hay obvio. fuego amigo y pues Sí, sí, ya hemos Ay, visto un par de continúe, a cosas. ver, ¿quién perdió? Mijín, rote control, señor. lo Cójalo, tengo cójalo. untado de Doritos. Ay, este man, sí, qué maña de estar comiendo y jugando al tiempo. Siga El hecho jugando. es, el hecho es que sí, eso fue en el 89 y no fue hasta el año 2004. Por Véalo. Dios, cuánto tiempo, ¿no? En el cual creo que el actor más reconocido, yo creo que mi familia conoce a este actor encarnando a Punisher. Precisamente esta película es uno de las grandes Uy, aficiones aquí en la casa de mis trabadiña, papás. trabadiña. Sí, Trabuco. Punisher, apoyé. No, se quedó viendo, ahí ¿Qué se quedó pasó, Punisher? pensando, se quedó pensando. Para eso no me quiere dar el control. Por algo, yo soy el general supremo de Shield. No, ¿qué cargo tiene? ¿Qué título? Encárgate tú, estúpida. ¿Ah? Si no va a jugar, rote el control. Entonces, ¿qué? Entonces, Thomas Jane fue el segundo actor que reencarnó al señor Frank Castle y esa película es tan buena que en mi casa mis papás, que pues obviamente son de otra generación y todo, conocen a la perfección la historia de Punisher. ¿Es que acaso hay alguna casa Curio- en la que no sea un clásico definitivo? Es que es un peliculón. Yo no entiendo por qué esa película medio pasó sin arte ni gloria o no hubo una segunda parte, aunque hay una segunda parte no canónica. Pero a mí esa película me encanta. De hecho, también tenemos. Ay, se me fue el nombre el antagonista de la Travolta. película. Pues en la película no me acuerdo cómo se llama, pero es Travolta. Travolta, sí, se me olvidó el nombre de Travolta, Travolta. perdón. Ah. Pero, o sea, un gran mafioso. O sea, es una muy buena película. No sé por qué no le fue tan bien. Venga, pero antes de cualquier cosa tengo dato. Butch Ah, Cassidy, Carl Burkan. Este personaje apareció también en Daredevil número 248 en 1987 y fue creado por Ann Nocenti y nuestro amigo Rick Leonardi. Pues este personaje es interesante por el trasfondo que tiene, porque es un sacerdote católico que tras ver morir a muchos feligreses por drogas y crimen, decide volverse un vigilante urbano y con experimentos de la CIA y todo, puede convertir partes de su cuerpo en armas. Entonces este personaje es un personaje antagonista dentro de los cómics de Daredevil, Wolverine y The Punisher. Yo Personaje quisiera, bizarro y más ahora que pues realmente no tenía mucha información del trasfondo, pero que era un sacerdote.
Me causa curiosidad. Yo quisiera saber qué pasaría si el señor Nick Fury utiliza granadas alguna vez. Yo no las necesito, para eso tengo mi cigarrillo y mis puños de acero. Em, bueno, sí, Thomas Jane, ¿no? Thomas Jane, año 2004, reencarna a este personaje. De hecho, no solo lo reencarnó en esa película, en esa gran película, sino también luego en el 2012, un grupo de fans crearon un pequeño corto que se exhibió en la Comic Con de ese año. Un corto bastante interesante. De nuevo, Thomas Jane siendo Punisher y más Punisher que nunca. Sí, un corto bastante crudo y todo. Quizás luego hablemos de esa película. Uy, ¿quién salió acá? Ajá. Se revela el villano Mm, principal de la historia. Nadie más, nada más y nada menos que el señor Wilson Fisk. Mm, Kingpin. De hecho, algo que iba a decir yo es que extrañé mucho, mucho a Punisher en la película de Wolverine. No, mentiras, es se me fue el nombre. En la película de Deadpool. En la película de Deadpool se hace mención a Punisher, pero a mí me hubiera encantado ver a Thomas Jane retomando su papel como el Punisher. De no, es hecho, que, pues, disculparán para y mí es el disculparán, pero Punisher más icónico que ha habido. Pues no sé si también es por lo que pasa como todo. Es el Punisher que nos tocó de una gran película, pero pues para mí es un buen Punisher. no, sí, lo es, lo es, lo es. De hecho, pues Thomas Jane también tiene sus películas que a mí me parecen pues bastante buenas. Tiene esta aura de Christopher Lambert en su época, no sé, siempre se me hizo parecido a Se él, parece muchísimo. se parece Aunque me muchísimo a parece que Highlander. Thomas Jane puede ser mejor actor. Aunque bueno, no sé. Eso es Bueno, sí, contradictorio. La Niebla es un peliculón también. En fin, Thomas Jane fue la segunda persona que lo reencarnó. Luego, 4 años después, en el 2008, el actor alma bendita Ray Stevenson. De por sí, pues, aquí entre nos yo no he visto esa película de ¿Qué? Punisher, creo que se llama ¿Qué? Zona de Guerra. Iba a Pues si decir usted no yo, ha visto, Gran Punisher también. Gran Punisher retratan muchísimo la parte del trauma, todo esto. El problema de esa película son los villanos. Uy, Dios mío, son terribles, terribles, terribles. Están muy mal actuados. Los dos villanos son... Es que no sé, tal vez era por lo que estaba muy de moda este Joker o algo así. Intentaron hacer algo parecido, pero... O sea, el personaje de Punisher como tal está muy bien retratado, pero los villanos son... Yo podría decir que son una porquería, o sea, no sé, no sé. O sea, no, no igual es sé, una no película que sabría yo decir. no recomendaría. Sí, no, no, yo no la he visto, entonces pues no puedo dar como fe o bueno, alguna reseña así rápida al respecto. Y ya desde el 2016, desde la serie de Daredevil que salió en Netflix, el actor John Bernthal, que se hizo famosísimo pues en The Walking Dead, pero él ya había tenido para apariciones, pues yo me acuerdo cuando salió en el logo de Wall Street. John Es un gran Bernthal es actor. el John actor. Bernal, gran actor y realmente es un muy buen Punisher. Sí, Me entonces, gusta muchísimo ese Punisher también. Lo que sí, pasa es que, y igual que en las otras, les da miedo ponerle la calavera. Solo lo tiene como a final de temporada. Podemos ver a Punisher completamente armado. Pero pues nada, la esencia de Frank Castle está ahí. Y John Bernal me parece un muy buen actor. Muy buen actor dramático ujú, que también ha brillado últimamente en The Bear, esta serie de Disney acerca de aquel restaurante con el mismo nombre. ve, no sabía que salía ahí también, pero bueno, no he visto la serie tampoco. Entonces sí, ya pues él es, y ahorita pues creo que va a aparecer en lo que es, bueno, ya apareció en las temporadas más recientes de Daredevil, va a salir en lo que será la película, la nueva película de Spider-Man, entonces tendremos John Bernthal para rato, sí, haciendo pues el papel de nuestro antihéroe, bueno, de uno de los tantos antihéroes favoritos que tenemos del universo Marvel, ¿no? Y bueno, pues no sé si les parece muy bien que hablemos un poquito más del juego, que ya vamos creo que un poquito más de la mitad del mismo. ¿Ah? Yo diría que ya vamos terminando. Sí, inclusive, sí, antes de que terminemos y quedemos ahí como en ascuas. Bueno, entonces, pues este fue el primer juego que salió dentro de lo que fue la maravillosa y hasta mítica, legendaria, cósmica e inigualable asociación que tuvieron Marvel y Capcom.
Fue el primer juego que salió de esa asociación. Ya después empezaron a salir otras grandiosísimas joyas. X-Men Mutant Apocalypse, los juegos de pelea como X-Men Children of the Atom, Marvel vs. Capcom, etcétera. ¿Sí? No solo juegos para maquinitas, para Arcadia, sino también juegos para consolas caseras. Este juego pues salió en el 93, como ya lo dije hace un rato, y tuvo una conversión 2 años después para el Sega Genesis. Infortunadamente pues no dio para que saliera en Super Nintendo, como si salieron pues otras joyas de Capcom, Final Fight específicamente, o inclusive joyas de Konami, ¿no? Alcanzaron a tener su conversión para Super Nintendo. Este juego no, este juego tuvo support, como dicen por ahí, para el Sega Genesis o Mega Drive, conocido en otras regiones. Pues un juego ya con mucha censura. Por ejemplo, vimos que al principio el primer jefe con el cual nos enfrentamos, Frank, Punisher le hizo bastante justicia. Esa escena obviamente se omitió y muchas otras cosas, ¿no? Porque este juego, y ya lo hemos podido notar muchísimo, pues recopila algo muy importante que su antecesor, que fue Cadillac Dinosaurios, hizo, y es como la violencia, que no era muy común en este tipo de juegos. Pues Final Fight, aunque sí, en Final Fight uno pues le pegaba a los villanos y recolectaba armas, eran armas de cuerpo a cuerpo, ¿no? Sí, tubos, cuchillos, botellas, bueno, lo que fuera. Desde Cadillac Dinosaurios ya empezó a verse la figura de las armas de fuego, y este juego pues siguió como esa onda, ¿no? Entonces sí se ve un componente bastante pesado, por decirlo así. Pues bueno, digamos que en esa época las cosas eran diferentes. Ya hoy en día pues tendrá muchas más restricciones. Vemos a Nick Fury que no ha soltado el cigarrillo para nada. Pareciera como Slash en un concierto. Bueno, claro que ahora Slash no hace eso tampoco en los conciertos, pero en su momento... Y de hecho, ahora Nick Fury tampoco tiene cigarrillo. Exactamente, el Nick Fury como lo conocemos hoy en día, ¿no? Y esto era una marca en todos los productos que se veían con aparición de él, no solo cómics, sino también pues videojuegos y todo. Nick Fury siempre tenía su cigarrillo en Tengo boca. un dato. No sé si se acuerdan de esta película de James Cameron, Mentiras Verdaderas. En un momento aparece el jefe de Arnold. El jefe de Arnold está basado en Nick Fury, y obviamente su rasgo más característico es su parche y su puro. Pues Obviamente era Charlton Heston, por favor. Exactamente. Y de hecho hicieron como un juego de cámaras para que se viera. O sea, necesitaban a alguien que se viera más intimidante que Arnold. Entonces hicieron como un juego de cámaras para que se viera mucho más grande. Entonces, si alguien tenía que ser el jefe de Arnold en Mentiras Verdaderas, ¿quién tenía que ser? Pues nada más y nada menos que nuestro gran amigo Nick Fury. Judah Ben-Hur. ¿Ah? ¿Y qué? Entonces, sí, vemos ultraviolencia pura y dura en este juego. Un juego dirigido por el señor Noritaka Funamitsu, alguien bastante conocido dentro de Capcom, que había colaborado en Street Fighter, en Cadillac Dinosaurios también. Este juego ya lo dirigió él. Diseño de Akira Yasuda y pues música de la legendaria Yoko Shimamura. Yoko Shimamura, que es la compositora de los temas más, de todos los temas de Street Fighter 2, de lo que fue la banda sonora de Mario RPG y Kingdom Hearts, ¿sí? O sea, es una figura bastante relevante en la industria, ¿sí? Y bueno, pues este fue uno de los 5 juegos, pocos juegos que salieron para la placa de Capcom, la versión como mejorada de la primera placa de Capcom, ¿sí? La CPS, pues se le llama como la CPS, uy, perdón que le pegué, la CPS 1.5, sí, le pegué aquí al amigo Punisher. Que se ponga pilas, están peleando contra un Wardroid. Sí. Entonces, sí, Cadillac Dinosaurios y este juego fueron de esos que salieron para esta placa, esta versión mejorada de la placa. Ya después llegó la segunda placa, que ya trajo consigo pues lo que fueron los juegos de pelea, que bien sabemos gráficamente requieren mucho más que esto. Y pues algo que le reconocemos muchísimo al juego es pues no solo la fluidez que se ve dentro del mismo. El pixel art es una obra maestra, que los personajes sean así de grandes, que inclusive, por ejemplo, el parche en el ojo. Ahorita Nick Fury está mirando hacia la derecha, no tiene el parche, pero si lo pongo a mirar al otro lado, pues le aparece el parche, lo cual pues no era muy común, porque pues para ahorrar memoria y todo lo que se hacía era
era pues dejar como el mismo sprite, tanto viendo a derecha e izquierda, lo que se veía en juegos de pelea, ¿no? Pero acá sí podemos ver como esa elaboración. Mírame esos bíceps, tríceps, cuádriceps de The Punisher. ¿Ah? Tiene músculos en los Hasta el músculos. flequillo. Sí, hasta flequillo. El flequillo, cómo se le mueve a Frank Castle, siempre me pareció bastante divertido, ¿no? Y Y están pues no, enojadísimos. Están enojadísimos. vea, este se parece a Snake, oiga. Dame un Mejor Solid dicho, vea, Snake. tiene esta bandana. Sí, No, y Metal otra Gear cosa Solid. que dijimos al inicio, el juego, bueno, en esa época el cómic que estaba siendo publicado de Punisher fue el War Journal, que estaba dibujado por Jim Lee, y es que realmente mucho del arte de Capcom de esa época, tanto en X-Men como en este juego de Punisher, vemos replicado el trabajo de Jim Lee. Entonces es bien interesante la adaptación que hicieron de las viñetas al beaten up. Sí, y de hecho Punisher, pues bueno, de hecho no tengo muy presente juegos de Nick Fury así en el que él sea el personaje principal, pues habrá hecho No, creo que cameos no en hay. varios juegos. No, yo creo que no, este es el único juego donde es un personaje full playable, completamente jugable, pero Punisher sí ya tenía juegos desde el 90, tenía juegos de estos que se llaman como los shooters sobre rieles, ¿sí? O sea, básicamente como de disparos en primera persona, pero en los cuales uno no controla el movimiento, sino solo la mira del personaje. Había salido un juego en el 90 para computadores, pues un juego bastante, pues, de cierta forma arcaico, entre comillas, para Commodore y Amiga. Entonces, sí, juegos de estos juegos surgieron también otros para el Famicom o el Nintendo, el NES, el Nintendo Entertainment System, y para Game Boy del mismo tipo de shooters sobre rieles, en los cuales el avance es automático y uno lo único que hace es ubicar la mira para disparar, ¿no? Luego, pues surgió este juego en el 93, 2 años después de esos juegos que acabé de mencionar. Y no fue sino hasta el año 2005 para la consola PlayStation 2 que volvió a salir un juego de Punisher. De pronto, pues bueno, las restricciones, ese cambio de los 90 a 2000, bueno, en fin, lo que fuera. Un juego que ya es del tipo de acción en tercera persona, ¿sí? Un referente es Gears of War, ¿sí? Un juego que yo nunca jugué, sí, también salió para Xbox y para computadores, de así cositas bastante interesantes, es que Thomas Jane le Juego hizo la que voz. yo por supuesto terminé. Hmm. Juego que sí terminé. Juego hiper violento. Juego Ujú. muy, muy violento, pero es un juego muy, muy bueno. Es muy bueno. Realmente no tengo ahorita quién habrá escrito el juego, pero trae muchas tramas de los cómics, de las películas a este Punisher. De hecho, vemos, a mí me recordó muchísimo ya lo he mencionado bastante, al War Journal, pero es que también vemos ese Punisher, misiones en la selva, misiones de infiltrado en la ¿Qué más el ciudad, queso? ese Punisher, como ya dijimos, un poquito más, señor. Gracias. Que se coma el postrecito, ese es mío. Vale, Pero, Ay. por ya. favor. ¿Y No, qué pero iba a nada, decir? gran juego, gran juego, gran juego. Y de hecho también diría que es como de disparos en primera persona. No me parece que sea tan como en el este Bueno, no, ojo de Gears of porque War. sí, no, es que el que estoy hablando es el de Play 2, el de primera persona y ya iba para allá, es el de Play 3. No sé si Ah, usted ya, jugó el ya, de ya. Play 2 precisamente, no sé si estaba hablando de ese, pues bueno. Igual, No, creo que lo que estoy iba a hablando del decir, que salió en Xbox y Play no, 3. no, yo estoy hablando el de Xbox 360, habrá salido, pero no, ¿qué iba a decir? No, estoy hablando del de Play 2, que repito, es un juego en tercera persona. El mismísimo Thomas Jane hizo la voz de The Ah, Punisher no, para ese ese juego juego. sí nunca lo he jugado, me confundió Sí, usted. no, sí, no, pues, no sé qué tan claro Es culpa hablé o suya, no. no mía. No, yo dije que era tercera persona Gears of War, bueno, en fin. Entonces, Thomas Jane también hizo la voz de este personaje en ese juego. Y ya fue en el 2009 que apareció el juego que creo que era el que usted estaba hablando, el de primera Sí, persona, sí, sí, juego de sí. PlayStation 3, que me imagino que todo lo que habló se refería a ese juego de las Sí, misiones en la selva. juegazo. Pero Juegazo. muy chistoso que fue hasta esa época, hasta el 2009, que salió un juego, pues, un FPS de Punisher, como pues debería ser idealizado desde el principio, pues cuando ya tuvimos los avances tecnológicos para crear este tipo de juegos, ¿no? ¿No? El referente perfecto para este tipo de historia sería él.
Y pues bueno, obviamente también tenemos muchas apariciones de ambos personajes. Recuerdo muchísimo la aparición de Punisher en el juego de Spider-Man de Play 1, un juego también muy importante en nuestras vidas. Sí, pues no sé si estoy hablando No, de por hecho es todos, un pero juego importante para el Es un género. O facto. sea, sí. Mm. Sí, eso revolucionó todo lo que era la visión de cómo debía ser un juego, pues para esa época, ¿no? Un juego de un personaje de cómics, de un superhéroe. Y pues The Punisher tiene su aparición ahí, sí, pues siendo un aliado de Spider-Man, diciéndole que, bueno, que pues que le pueda ayudar, ¿no? En lo que necesite. Y Spider-Man dice, no, 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 no es necesario que lleguemos a como a esos, a esos extremos, ¿no? Siempre me pareció muy divertido eso y pues obviamente para después terminar de ver ese cameo súper divertido de no solo Punisher y Spider-Man, Capitán América, Daredevil, jugando póker y en una fiesta en la que Black Cat y la Antorcha Humana Johnny Storm están bailando, mejor dicho, sí. Eh, y sí, o sea, ha aparecido en muchísimos otros juegos. Frank Castle, como personaje jugable, no, haciendo como cameos, más que nada. Pero pues a decir verdad, bueno, sacando un lado los juegos que por ejemplo menciona el señor Moreno, que me imagino ese de PlayStation 3 habrá sido un juego de solo una persona. ¿Mm? Tenemos este juego que para mí es como lo mejor, pues repito, obviamente viendo el juego como en los ojos de la época y qué bien ha envejecido, ¿no? Porque sigue siendo un juego muy divertido, es un juego que pues bueno, creo que nos hemos tardado un poco para los estándares de los profesionales. Es un juego de los que se conocen como juegos de una sentadilla, ¿no? Un juego que perfectamente se puede terminar tranquilamente. Pues claro está que, bueno, yo como ya lo mencioné, oiga, soltame, soltame amigo. de Em, hecho, algo que quería decir es que pasamos derecho por el personaje de Jinso, que apareció, me parecía que era como un subjefe, pero pues apareció casi como jefe secundario. Este personaje de William Billy Russo apareció en Amazing Spider-Man 162 en 1976, creado por Jerry Conway y Ross Andrew. Este personaje es también un jefe sicario de la mafia neoyorquina y es conocido como el hermoso Billy Russo. De hecho, él es el villano principal de la película que hablamos ahorita, del War Journal, y es el villano principal de la primera, bueno, no es, sí, sí, el villano principal de la primera temporada de la serie de Punisher. Entonces, por eso me parecía que tenía más trascendencia, no recordaba que como que ni siquiera lo dejaron atacar bien, no pudimos ver al personaje, lo distinguimos porque era un poquito más grande, pero no tuvo pollito, relevancia. pollito. Y de hecho, durante muchísimo tiempo, este personaje de Jinso fue el antagonista principal de muchísimas de las historias de Punisher. Entonces, pues nada, esperamos vuelva a aparecer este personaje de Jinso para que no pase tan desapercibido. Yo también quería, Sí, lo que yo... yo quería mencionar Ah, también a ok. modo de paréntesis antes de que se nos pase, y es que volviendo como a los estándares de los beaten up de la época, si nosotros nos tomáramos un trago cada vez que hay una escena en un ascensor, en un juego de estos ya nos habríamos tomado bastantes, porque son esos clichés que son definitivamente encantadores. Algunos dicen que es para alargar el Eh, juego y seguir como haciendo que recordemos que esto es arcade y esto es un negocio en el que hay que meter fichas, monedas, etcétera, y entre más dificultad o entre más dure el juego, pues mayor rentabilidad tiene el gabinete, pero bueno, qué buena oportunidad para recordarlo. sí, yo quería mostrarlo ahí. No hay parche, sí hay parche. No hay parche, sí hay parche. De hecho, el arma creo que también se ve de un costado diferente. Bueno, en fin, es un juego muy elaborado, entonces ha envejecido muy, pero muy bien. Es que todos los juegos de Eh, Capcom de esa época han envejecido muy bien. ¡Uy! no Apareció llegó nadie. el jefe. El El armario con Jefe, jefe, nuestro patas. querido. sí. De hecho, este personaje la primera vez que tuve como la oportunidad de verlo fue en la serie animada de Spider-Man. De hecho, era uno de los villanos principales de Spider-Man. Sí, creo que todos conocimos a Wilson Fisk Uy, ahí, pues bueno, cómo a alzó los ese que... carro. Ese Soy Nick bus. Fury.
Está OP. Entonces sí, obviamente hay muchas cosas que quizás puedan ser muy debatibles, cancelables, lo que sea. Pues ahorita veíamos a unas muchachas ninjas a las cuales pues tocó Suéltalo, darles suéltalo. una lección, ¿no? Pero sí, no, es un grandioso juego y lo que iba a decir era que sí, pues yo nunca vi este juego en su época en una máquina. Si alguien de nuestros espectadores sabe si vio en estos lares, en nuestro país, una máquina de Punisher, hubiera sido muy bonito porque, repito, muchas otras se veían, o sea, pues yo nunca vi la de Tortugas Ninja, pero sí sé que, por ejemplo, el señor Moreno la vio. Ajá. Sí, de hecho le puedo decir Eh, dónde la vi. Y de hecho, yo vi el arcade original de las Tortugas Oiga, Ninja, de pero... los Simpson, de Virtua Fighter. Esos muchos estaban en Cafán Melgar. hmm, Y de hecho, estoy seguro que en los grandes centros comerciales como Unicentro y todo esto, debieron estar estos arcades originales y yo creo que los iban rotando. Oiga, algo que no puedo, o sea, no tengo que mencionar. ¡Epa, epa! ¿Cómo hizo para levantar ese armatoste? hombre, Es soy un que genio. nuestro querido Wilson Fisk apareció también en las páginas de Amazing Spider-Man, como ya veníamos diciendo, la primera vez que yo tuve la oportunidad de verlo fue en la serie animada noventera de Spider-Man, pero apareció en 1967 dentro del Amazing Spider-Man número 50. De hecho, este personaje es de los primeros villanos de Spider-Man y fue creado por Stan Lee y John Romita Sr. Entonces, es un personaje súper importante dentro de la saga o dentro de la historia, tanto de Punisher, Daredevil y Spider-Man. Bueno, sí. Eh, Fuerza, resistencia sobrehumana, intelecto criminal a nivel genio. Yo nunca había escuchado que ese nivel de inteligencia de nuestro querido Wilson Fisk, pero pues nada, personaje bien importante dentro de todo el universo Hay Marvel. que decir Pero lo siento que... temeroso porque ha estado escondido todo este rato. Toca ir a buscarlo porque vea, se queda por allá. ¿Qué iba a decir, señor Alejandro No, hay que Pinocho? decir que él no tiene, pues digamos que superpoderes, pero fue pucha. En todos los productos en los que ha Superpoder es ser aparecido, un armatoste. en los productos en los que ha aparecido, en series, en películas animadas, etcétera, es una mente brillante, es un personaje muy bien escrito, es malo como él solo, pero tiene un encanto. La verdad es que la última encarnación que tuvo en la serie de Daredevil es un personaje con el que uno se encariña y eso habla muy bien del personaje como está escrito. No, pues es que Vincent D'Onofrio es un excelentísimo actor, ¿no? Gran actor. Nuestro amigo Robert E. Howard. ¿Qué iba a decir yo? Pues este juego obviamente tiene pues sus cosas, ¿no? Eso de pues la agresión a otros géneros y todo. Lo de siempre de los beaten ups, eso que hasta el mismo Wilson Fisk, hasta el mismo Kingpin se podía cubrir y uno no. Sí, tiene cosas que ya hacen parte como de los estándares de este tipo de juegos para la época. Hoy en día es posible jugarlo oficialmente. Hay una colección de juegos de Marvel y Capcom que salió recientemente pues, para las consolas de última generación. Es como la forma más sencilla de jugarlo. Pero hubiera sido muy interesante vivir esa experiencia, así como se pudo vivir, por ejemplo, Cadillacs y Dinosaurios, que creo que es el juego que más disfruté desde la misma maquinita. Este juego me hubiera gustado vivirlo en esa época, ¿sí? Pero pues hoy en día ya tenemos otros medios y que son pues legales. Obviamente nosotros hemos recurrido mucho a otros, pero pues bien sabemos que la emulación tiene su plus y es el de la conservación de los juegos. Oiga, y nos dimos mañas de terminar el juego. Y algo que me gustaría comentar antes de finalizar el video es que si bien Punisher y Nick Fury han sido dos personajes que siempre han tenido como relevancia y han estado ligados en muchísimas sagas, como que nunca han compartido un título los dos. Y de hecho en los 90 estuvo presupuestado un cómic, el cual se iba a llamar Punisher Nick Fury Rules of Game. O bueno, este es el título provisional que tuvo, que iba a ser dibujado, iba a ser una novela gráfica, dibujada, una novela gráfica en tapa dura, dibujada por, lo he mencionado infinitamente y creo que lo seguiría haciendo, al gran Jin Lee, me pongo de pie, y a Gregory White. De hecho, este cómic es curioso porque se anunció, se sabe que hay dibujadas, o se dibujó en su momento unas 12 páginas o 21 páginas, el cómic
habían dicho que iba a ser como una novela gráfica de 60 páginas. Y pues nada, nunca salió porque pues Jin Lee fue rápidamente llevado al cómic de los X-Men, donde estalló su fama. Y ya después de eso vino todo lo que ya nos contó Alejandro en un podcast pasado de Image. Pero pues nada, me gustaría viajar a un universo paralelo donde pudiera viajar, comprar ese cómic y traerlo acá para poderlo leer o poder disfrutar. Porque lo que hay en internet, esas 12 páginas que hay en internet son maravillosas. Y pues desafortunadamente Jin Lee nunca más volvió a acercarse al personaje de Punisher. Pues sí, pues sí, pues sí, pues amiguitos, qué placer fue esto. Primera vez que hacemos esto, fue muy bonita la experiencia. No sé si esa es una palabra adecuada para lo que acabamos de ver y lo que estamos viendo ahorita. Ay, qué de segundas. Nacido para segundear. Pero bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron viendo, que se quedaron hasta acá. Agradecemos pues obviamente también que comenten, que nos hagan saber cómo les pareció, qué tan mancos les parecimos nosotros, como se dice hoy en día. Estamos muy atentos a lo que nos digan en redes sociales. Señor Alejandro Pinillo nos recuerda precisamente nuestras redes. Sí, señor, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Agenda de Extinción sin la E inicial. Y también pueden visitar nuestros audios y videos en Spotify, YouTube y Evox. Qué hermosa. Perfecto, muchísimas gracias. Qué hermosa postal para terminar este podcast. Exactamente, y pues bueno, entonces de nuevo muchísimas gracias, señor Moreno, muchísimas gracias por todo ese conocimiento compartido e impartido. No, y nos toca hacer un especial porque es que de hecho las sagas de Punisher, tanto el War Journal que lo mencioné ahorita muchísimo, pero es que tiene muchísimas sagas, es un personaje muy, muy icónico dentro del universo Marvel, que desafortunadamente por sus mismas características ha tenido como en algunas épocas de violencia, como que guardarlo o archivarlo o intentar modificarlo, pero pues nada, es un personaje icónico tanto de los 90 como de esa época violenta del mundo, y es un personaje bien icónico del universo Marvel. Y pues nada, tenemos que traer aquí a colación a nuestro querido Nick Fury, el antiguo Nick Fury, que desafortunadamente pues ahorita, aunque tiene el personaje que está ahorita tiene la misma personalidad, pero pues nada, muchos crecimos con este Nick Fury de cabello y de canas con su puro en la boca, y pues nada, hay que traerlo a colación. Sí, señor, señor Moreno. Entonces, muchísimas gracias, señor Moreno, que tenga una muy feliz noche. Muchísimas gracias a todos. Recuerden, si les gustó, denle like, comenten y compartan, por favor. Esto nos ayuda mucho a seguir creyendo y a seguir trayendo materiales interesantes. Que de hecho tengo que echar un spoiler. Se viene pronto review de algo que tiene que ver muchísimo con este juego. Vea pues, si Amazon wow. lo permite. Excelente, excelente. Señor Alejandro Pinillos, que tenga una buena noche. Un placer haberle dado muchas muendas a muchos maleantes por acá. Yo solo me quedo triste porque usted alzó más veces al Kingpin que yo, pero lo logré también. Ese hijo de perra lo logró. Uy, quieto. Cálmese. Vale, listo, perfecto. Entonces, a todos los que estuvieron hasta acá, muchísimas gracias y estamos en contacto. Bye bye. Chao.